Esta tarde hablaremos bajo el título El hijo de una apedreada. Hijo de una apedreada. Vuelvo a recalcar que el libro de los Hechos es el libro que describe la iglesia primitiva, sus inicios, su origen, su forma de trabajar y quién dirige la iglesia. Es importante que usted, que es cristiano, ¿cuántos cristianos sabemos en esta tarde? Es indispensable que usted lea este libro. Usted no puede permitir que su vida cristiana pase y usted no lea este libro. Si usted no lo ha leído, pues le motivo para que usted dé pasos de fe y tome acción al leer este libro del libro de los Hechos, que es un libro que le va a despertar el verdadero evangelio de Dios. Hechos entonces es el libro que describe la iglesia y cómo se desarrolló. También dijimos que el libro de los Hechos describe 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Y también dijimos que el libro de los Hechos en su inicio es el que habla de la ascensión de Cristo cuando los discípulos ven y despiden a Cristo. Finaliza este libro de los Hechos con Pablo allá en Roma, finalizando su carrera ahí en Roma, él siendo preso, pero decíamos que él estaba preso, pero el evangelio de Dios nunca está preso. Entonces, eso es el libro de los Hechos en resumidas cuentas. El capítulo 16 es la parte ya del segundo viaje misionero de Pablo. En el capítulo anterior, en el capítulo 15, lo que sucedió fue lo siguiente. Pablo emprende su segundo viaje y ustedes sabrán que cuando él emprende su segundo viaje, hubo una diferencia entre Pablo y Bernabé. Unos tomaron para un lado, Pablo y Silas, y Bernabé junto a Juan Marcos se fueron para Chipre. El capítulo 16 empieza a relatar del viaje del apóstol Pablo, de la parte del viaje del apóstol Pablo. Sucede entonces que en este segundo viaje se cree que ya habían pasado un tiempo ya prudencial después del primer viaje de Pablo. Entonces Pablo toma una decisión que es irse en contrario viceversa a las posiciones que él había llegado y fue a confirmar cada una de las iglesias que él había visitado en el primer viaje. Es así que por eso viene Pablo y llega a Derbe, lo que leíamos. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había cierto discípulo llamado Timoteo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Dice el libro de los Hechos que cuando Pablo llegó con Silas, acompañado de Silas, a Listra, ahí había cierto discípulo llamado Timoteo. Y ya era un discípulo. Timoteo ya era un discípulo. Describe que este discípulo era hijo de una mujer judía creyente, pero padres griegos. Entonces, la primera pregunta o lo que vamos a ir contestando al desarrollo de este estudio es, primero, ¿quién es Timoteo? En segundo lugar, el testimonio de Timoteo. Y tercero, ¿por qué Pablo lo recluta? Iniciemos entonces con lo primero. ¿Quién era Timoteo? Bueno, usted acaba de leer lo que dice que era un discípulo. Un discípulo es un estudiante, un seguidor de Cristo. Un discípulo es alguien que ha creído en Cristo, sigue los pasos de Cristo y asiste periódicamente estudiando, tomando una responsabilidad
de su vida cristiana y la sigue. Ahora, cuando Pablo llega a Listra, se encuentra con un discípulo. Recordemos que Pablo es ya segunda vez, tercera vez que llega a Listra. Primero, cuando Pablo llegó a Listra y fue apedreado. De segundo, cuando Pablo, después de fuera apedreado, se fue a Derbe y luego regresó una vez más a confirmar a los hermanos de Listra. Y tercero, cuando él viene a hacer su segundo viaje misionero, vuelve una vez más a Listra. Entonces, cuando él vuelve por tercera ocasión a Listra, se encuentra ya con un discípulo. Se encuentra con un hombre que ya seguía los caminos de Dios. Dice que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Se dice que cuando Pablo llegó a Listra y encontró a Timoteo, Timoteo estaba en su adolescencia, probablemente 17, 18, 19 o 20 años. Entonces, cuando Pablo encontró un jovencito, pero un jovencito que ya era discípulo de Dios. Un jovencito, un adolescente que tenía la dicha de estar en los caminos de Dios. Usted sabe que por lo general nosotros como adolescentes nacidos en el Evangelio, por lo general el adolescente, nosotros siempre hemos desechado el Evangelio. Si usted ve acá, los adolescentes son los que menos quieren venir a la iglesia. Si usted ve acá, los adolescentes son los que le huyen a escuchar la palabra de Dios. Si usted se nota y se da cuenta, los niños llegan a esta escuela bíblica. Cuando ya entran a su adolescencia, se pierden. Y cuando vuelven, probablemente ya vienen las niñas embarazadas, otras ya vienen lastimadas y golpeadas, otras vienen 20 años después de que el dios Mamón de este siglo las trabajó y las trapeó con 20, 25 horas de trabajo y vuelven una vez más a la iglesia. Ese es el patrón de la iglesia. Es así como se mueve la iglesia, lastimosamente. Porque en la adolescencia es muy difícil que nosotros, con todos nuestros deseos pasionales y juveniles, logremos asentarnos en la iglesia. Pero Timoteo marcó la diferencia. Timoteo era un discípulo. A pesar de que era adolescente, a pesar de que tenía tentaciones, a pesar de que tenía ofertas como todo adolescente, Timoteo, cuando llega a Pablo, ya era un discípulo de Dios. Ahora, ¿cuál es la raíz de Timoteo? ¿De dónde es que Timoteo viene y a sus 17 años ya es un discípulo de Dios? ¿Cuál es su raíz? ¿Cuál es su origen de su fe? Bueno, Timoteo, en primer lugar, tiene dos raíces muy fuertes. La primera raíz que vamos a aprender es la raíz de sus padres. Y la segunda raíz que él tiene es la raíz del apóstol Pablo. Dos raíces que están bien cimentadas en su fe y en su convicción en su corta adolescencia. Empecemos con la primera raíz de Timoteo. Dice que era hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Entonces, Timoteo tenía una combinación. Tenía un padre griego y tenía una mujer judía. Entonces, ¿cuál era la mezcla que había aquí? Según lo que nos da el relato, quien era cristiana, quien tenía fe en el Hijo de Dios, era su madre. Y probablemente el griego, su padre, no la tenía. Entonces, Timoteo, a pesar de que tenía un padre que no era creyente, pero tenía una madre que sí era creyente. Tenía una madre de esas madres admirables. ¿Cuántas madres han venido en esta tarde? Esas madres que no negocian la formación cristiana de sus hijos. Es muy triste ver que dentro de la iglesia los padres son los que permiten que los hijos tomen decisiones en su adolescencia. Es muy triste ver
que los padres son los que permiten y que son los mismos padres que le dicen a sus hijos: hijo, hoy está lloviendo, hoy vos no vas a ir a la iglesia y yo me voy a ir a la iglesia, porque vos te vas a mojar y te vas a enfermar. Es muy triste ver cómo los padres, lo hemos visto acá en nuestra iglesia, y por lo general son los patrones de toda la iglesia, que no somos capaces de ver cuál es el verdadero camino como padres, en donde el padre no marca la línea de sus hijos. Tengo que estudiar, sí, pero si tiene que estudiar, vaya a estudiar a la iglesia. Tengo tareas, sí, pero si tiene tareas, vaya a hacerlas a la iglesia. Sí, pero tengo compromisos, tengo un proyecto que entregar, tengo una presentación que hacer. Sí, puede hacer todo lo que usted tenga, hijo mío, pero usted tiene una prioridad y usted tiene que aprender de que el camino de Dios es el único camino que lo va a llevar a buenos puertos. Ese es un padre que ha entendido qué es el evangelio. Ese es un padre que no le da prioridad a los estudios. Aquí hay padres de familia que no han entendido esto, lastimosamente. Y son ellos los que le dicen: hijo, ¿tenés clase mañana? Sí, entonces quédate, no vayas a la iglesia. Y crecieron sus vidas viniendo ellos como padres y dejando a sus hijos en sus casas. No solamente eso, hay padres que ni vienen a la iglesia, por eso es que ni traen a sus hijos. Eso es el peor de los casos. Pero Timoteo creció con una madre judía cristiana, de esas madres que no le dan margen a los hijos. Padres de familia, ponga sus 5 sentidos sobre sus sesos. ¿Cómo le va a dar usted opinión a un adolescente o a un niño que se orina todavía en la cama? No es lógico, eso no tiene sentido. Lastimosamente en Estados Unidos el padre ya no puede regañar, porque el diablo está transformando los valores y los valores del reino. En Estados Unidos el niño le dice al papá cuándo lo va a regañar y cuándo no. En Estados Unidos, como se están cambiando los valores, el padre ya no puede regañar a un hijo, ya no le puede llamar la atención o ya no lo puede cinchasear, porque el niño puede demandar ahora al padre. Y cuando usted ve eso, usted ve un modelo perverso. ¿De quién? Del diablo, metiéndolo por las leyes. Pero un padre que está basado en la palabra de Dios, un padre que entiende cuál es el evangelio, ese padre marca la línea. A pesar de que la ley diga algo, a pesar de que esto diga algo, él sabe que como padre tiene un compromiso con sus hijos. Entonces Timoteo crece con una madre cristiana. Ahora, esta madre cristiana viene con raíces desde atrás. Se dice que la madre de Timoteo se llamaba Eunice, y la abuela, que fue la que los instruyó a ellos al evangelio, se llamaba Loida. Abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, para que usted vea cuál es la raíz de la fe de Timoteo del lado familiar. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenemos todos? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le escribe ya el apóstol Pablo a este discípulo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dejemos hasta ahí la lectura. Entonces, la formación de Timoteo venía con una raíz sólida del evangelio. La raíz de la fe, de la creencia de Timoteo, venía de que Loida instruyó a Eunice y Eunice instruyó a Timoteo. Entonces, si usted ve, lo que sucede ahí es lo siguiente. Lo que sucede ahí es que ahí en esa casa habían padres responsables. Ahí en esa casa sí habían padres que no le daban tregua a los niños, a los adolescentes.
Recuerdo que cuando yo estaba en mi adolescencia pequeño, en esos momentos de rebeldía, que uno como adolescente se rehúsa a ir a la iglesia, nunca, escúchelo bien, nunca mi papá me dejó el chance de faltar a la iglesia. Nunca. Si había estudios, me topaba al morro. Si había trabajo, me topaba al morro. Si yo tenía cualquier cosa, él decía, ¿y por qué no viniste? Y cuando uno está en ese proceso de niño y de adolescente, uno dice, qué cólera, qué molestia, qué hombre este. Cuando uno está ahí, topado, uno dice, si a mí no me interesa la iglesia, si yo puedo estar afuera con mis amigotes, si yo puedo estar allá, yo puedo estar aquí, y yo no quiero estar ahí. Pero me impacta y me agrada tanto que mi papá no me dejó ningún margencito. Mi papá entendió. Mi papá estaba consciente. Mi papá estaba claro que un niño, que un adolescente no puede tener opinión respecto al evangelio. Que un adolescente y un niño no puede estar decidiendo si puede o no puede ir. El padre, la responsabilidad del padre es desde pequeño empezarlo a instruir en el camino de Dios. Y el padre que instruye a su hijo en el camino de Dios, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Le estoy contando la historia de un hijo que gracias a un padre responsable, ahora estoy aquí. Gracias a un padre que no me dejó espacio, ahora estoy aquí. Ahora usted como padre dice que usted no sabe lo difícil que es. Yo le puedo contar el relato de un hijo que recibe ahora los beneficios de una Loida y de una Eunice responsable. Ahora usted está en su cancha. Usted sabrá qué va a hacer. Usted sabrá qué hizo. Usted sabrá si no fue fiel, no fue responsable, no se paró como se tenía que parar. Pero lo que nos enseña la abuela Loida y Eunice es que ella sí tenía convicciones en Cristo Jesús. Ella sí tenía convicciones, y vaya qué convicciones, porque no tenían el evangelio revelado como ahora a usted y a mí se nos ha revelado. Pero ellos tenían fe. Entonces cuando Timoteo crece, Loida le había enseñado a Eunice y Eunice le había enseñado a Timoteo. Entonces su raíz era una raíz sólida. Ahora, ¿qué es lo que hacía Eunice con Timoteo? Eunice lo que hacía era leía la palabra de Dios con su hijo, le instruía, leía la palabra con él, le enseñaba las escrituras, a tal grado que cuando Timoteo llega a Pablo a Listra a sus 17 años, Pablo lo ve y lo escoge a él. Ahora, ¿pero por qué lo escoge? Porque Timoteo venía desde su niñez. Era de esos niños que leían la Biblia pequeño. Eran esos niños que se empaparon de la Biblia pequeño. Pero hay adultos que todavía no han leído la Biblia, ¿sabía usted? ¿Sabía que hay adultos que todavía están esperando que venga que venga un ángel a decirles que tienen que leer la Biblia? Pero hay adultos que todavía no han entendido que la palabra de Dios es el único camino de la verdad y la vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Abrámoslo juntos. Segunda de Timoteo 3, 14 dice: pero persiste tú en lo que has, ¿qué dice? Aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahí se refiere a él. 15.
y que, ¿desde dónde dice ahí? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Impresionante. Como un niño lee las escrituras. Impresionante ver a un Timoteo que desde su niñez leía las escrituras. Hay padres, recuerdo que mi mamá lo que hacía era que imprimía versículos bíblicos y nos los pegaba en las puertas. Todo padre tiene un proceso y tiene una aflicción. Nadie puede venir a juzgarlo y a criticarlo. Usted sabrá qué decisiones habrá tomado, porque su experiencia y su vida ha sido acorde a sus acondicionamientos. Pero lo que nos está enseñando aquí Eunice y Loida es de que usted tiene que entender que como padre, como jefe de casa, a usted se le ha entregado, como dice el Salmo, a usted se le han entregado hijos que son dones de Dios, son personas, son regalos de Dios que están a responsabilidad suya. Y es Dios el que lo va a llamar a usted a juicio, a preguntarle qué hizo, qué les enseñó usted a sus hijos. Una de las cosas que a mí me marcó de lo que mi papá me enseñó fue que él era un hombre de negocios, un hombre de empresa. Pero este hombre de empresa que fue llamado a un pastorado, yo vi como ese hombre dejó todo el mundo empresarial y él optó por seguir el vituperio de Cristo, como lo hizo Moisés, y él optó por ir al llamado que Dios había hecho en su vida. Para él no fue fácil, para él fue muy difícil, pero él marcó una línea en nosotros como hijos que nos enseñó un camino. Muy probablemente él haber pensado y haber dicho: si yo sigo en los negocios, probablemente estos hijos van a aprender a ser los mejores negociantes y los mejores comerciantes y los mejores empresarios. Pero si yo me voy por este camino de hacer el llamado de Dios, muy probablemente un día estos hijos van a aprender a hablar de Dios. Muy probablemente estos hijos van a aprender a predicar, aunque ahorita no puedan. Muy probablemente estos hijos van a aprender a seguir en los caminos de Dios. Muy probablemente 20, 30 años después, estos hijos sigan el camino de Dios. Y vaya que tomó una decisión y marcó una línea. Le apostó a enseñarle a sus hijos la Biblia. Y ahora hay un resultado de un padre que tomó una decisión, de una Loida que dijo: voy a enseñarle a Eunice, de una Eunice que dijo: voy a enseñarle a Timoteo a aprender de las escrituras. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando este Timoteo tiene 17, 18 años, ya es un tigre en la palabra de Dios. Cuando él tiene 17, 18 años, ya es un hombre que conoce las escrituras. A tal nivel que lo que usted y yo leímos en Hechos 16, que llegó entonces Pablo, llegó a Listra. Entonces, leámoslo todos. Y todos, versículo 2, versículo 1, he aquí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Entonces, dice el 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, cuando Pablo llega a Listra por tercera vez, entonces Pablo empezó a preguntar: ¿quién es Timoteo? No, hombre,
Si Timoteo es un adolescente que no anda amontonando niñas allá en los focos quebrados. No, hombre, si Timoteo es un niño que desde chiquito en escuela bíblica se sentó en escuela bíblica, los padres no cometían el error de traer de escuela bíblica aquí a la área de adultos, sino que allá se crió en escuela bíblica, allá creció, y cuando pasaba a culto de jóvenes estaba ya en el culto de adolescentes y de jóvenes, y allá se mantuvo hasta que tuvo la edad para estar acá, y cuando estaba acá estaba aquí escuchando la palabra de Dios, no estaba distraído. El testimonio de Timoteo era de que este hombre tenía una buena reputación en su adolescencia. Estamos hablando de un adolescente. Estamos hablando de un adolescente, de esos que andan ahorita bailando TikTok. Estamos hablando de un adolescente, de esos que se andan cortando el pelo a como está la moda. Estamos hablando de un Timoteo que no vestía las modas de este mundo, no andaba detrás de los cantantes de este mundo, no dejaba de venir a la iglesia porque había un partido del Salvador contra no sé quién. Era un Timoteo que tenía un buen testimonio de que él estaba plantado en la iglesia de Listra y que él ya era un discípulo. Entonces cuando Pablo pregunta por él, entonces dice Pablo, tiene buen testimonio. Sí, ese ha servido, ese es un muchacho ejemplar, ese es un muchacho que hace las cosas bien, ese es un muchacho que, mira, predica, lee las escrituras, se desarrolla de una manera, Pablo, excelente, dijeron los ancianos de Listra. Ahora, si Pablo viniera acá, hagamos el ejercicio, y llegara acá y quisiera escoger a alguno de nosotros para que se fuera con él. No somos adolescentes, ya somos adultos y unos ya están, como dice mi papá, para el tigre, ya están para que se mueren. La pregunta es, ¿cuál es tu estado espiritual en este momento? Podría decir la gente de acá dentro de la iglesia, no, ese hermano es responsable. Ese hermano no se le ha visto así, ese hermano no se le ha visto así. No, ese hermano no anda piropeando a las hermanitas. No, ese hermano se mantiene, ese hermano no anda así. ¿Podría hablar la gente de nosotros de un buen testimonio? ¿Podría decir la gente, no, hombre, si ese hermano es responsable en las cosas de Dios? No, Pablo, mira, si has pensado en llevarte a alguien, si has pensado que alguien es responsable, esta es la persona indicada. Entonces Timoteo nos enseña, un adolescente nos está enseñando a usted y a mí cómo es el verdadero evangelio. Timoteo entonces dijo Pablo, ok, este está bien, este está listo, está bien, vení para acá. Vos como adolescente te vas a ir conmigo en este segundo viaje misionero. Vas a soltar Listra y te vas a subir conmigo y te vas a ir conmigo. Y entonces dice que Pablo escogió y quiso Pablo que éste fuese con él. Entonces escoge a Timoteo y se lo lleva. Pero dice que lo circuncidó todavía. Usted sabe que en el capítulo 15 ya había habido un concilio y un consenso respecto a la circuncisión. El mismo apóstol había dicho que no era necesario la incircuncisión. Y luego en el capítulo 16, hoy Pablo viene y circuncida a Timoteo. Ahora pudiera ser de que pareciera una contradicción, pero no es así. Lo que sucede es lo siguiente. Dice que Pablo lo circuncidó porque ahí había gente judía. Entonces Pablo, número uno, no lo circuncidó para salvación. Es decir, no lo circuncidó porque él decía por la circuncisión es que Timoteo va a ser salvo. Lo circuncidó porque Timoteo iba a ir a un pueblo judío a predicarle y iba a estar en medio de judíos para predicarle. Y si Timoteo no se habría circuncidado, los judíos no habrían tenido confianza en él.
Entonces por eso Pablo viene sabiendo esto, toma esta decisión sabia que parece contradictoria, pero lo circuncida. Entonces toma a Timoteo, lo circuncida y se lo lleva con él juntamente con Silas. Ahora, hoy se arma el segundo equipo del Señor, el segundo equipo que tuvieron grandes triunfos en este segundo viaje misionero. Y Pablo empieza a predicar y a desarrollarse con Timoteo. Pero la segunda raíz que dijimos que tiene Timoteo es la raíz del apóstol Pablo. Ahora, usted ve que en el 16, cuando Pablo llega a Listra, dice que ya había un discípulo. Entonces, cuando usted dice que ya hay un discípulo, usted necesita un cierto tiempo para ser discípulo. Se cree que un estimado de 5 años había pasado entre que Pablo había estado en Listra y estaba haciendo su segundo viaje misionero. Entonces, ya Timoteo tenía un cierto tiempo de estar en los caminos de Dios. Pero Timoteo tenía dos raíces. Uno, las raíces familiares de su abuela Loida y su madre Eunice. Dos, las escrituras y la raíz del apóstol Pablo. Ahora, ¿dónde se dio la raíz del apóstol Pablo? Es importante saber esto. ¿Dónde fue que Timoteo se dio cuenta del apóstol Pablo? Bueno, ustedes recordarán que la primera vez que el apóstol Pablo llegó a Listra, el apóstol Pablo fue apedreado en Listra. Fue ahí donde el apóstol Pablo fue apedreado. Entonces dice que ahí fue apedreado y ahí quedaron unos discípulos en Listra. Significa que dentro de esos discípulos que vieron al apóstol Pablo apedreado, ahí estaba Timoteo. Y Timoteo muy probablemente vio la apedreada del apóstol Pablo. ¿Y qué quiere decir esto? Timoteo fue un testigo ocular de la verdadera fe en Jesús. Timoteo fue un hijo del apóstol Pablo. Timoteo fue un hijo de una apedreada. Timoteo fue un hijo que vio cómo un verdadero siervo de Dios estaba dispuesto a ser apedreado por la causa de Cristo. Y esa es la responsabilidad de un siervo de Dios, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las circunstancias, él se mantiene firme porque sabe que hay hijos que pueden ser engendrados. Vamos a darle esa ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Hechos capítulo 14, versículo 19. Abrámoslo juntos y leamos. Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo, ¿qué dice ahí?, apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándoles los, ¿qué dice ahí?, discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿qué dice ahí?, volvieron a Listra. Esta fue la segunda vez que regresó a Iconio y Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, fue aquí cuando Pablo fue apedreado que Timoteo fue impactado por la apedreada que le dieron a Pablo. Y lo que nos enseña esto es lo siguiente: la raíz, la segunda raíz de Timoteo es una raíz en la fe de un siervo, de un hombre que tenía fe y convicciones, que a pesar de que en Listra lo apedrearon, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Son esas personas que inspiran con su determinación y con su fe. Son esas personas que
muchos de nosotros hemos sido inspirados por esas personas con mucha fe. Entonces, Timoteo, cuando vio que Pablo estaba siendo apedreado, Timoteo, cuando escuchó la confirmación de Pablo, que el mismo Pablo le decía, es necesario que ustedes mismos vayan a atravesar por tribulaciones. Entonces Timoteo venía leyendo la Biblia desde su niñez, venía siendo formado por su abuela Loida, venía escuchando el evangelio de Dios, y cuando llega el apóstol Pablo no les llegó a hablar mentiras. El apóstol Pablo les llegó a reflejar la verdad, y la verdad es de que el cristianismo tiene que pasar por tribulaciones, por pruebas, por angustias, que el cristianismo no es un camino fácil, el cristianismo es un camino angosto y estrecho, es el camino que lleva a la vida eterna. Si usted le han dicho que el evangelio es un paso como ir al parque, pues quiero decirle que no. Porque de entrada usted tiene que ir en contra de este sistema y este mundo. De entrada usted tiene que decirle no a sus amigotes. De entrada usted tiene que aprender a decir no en el trabajo. De entrada usted tiene que aprender a decirle no a las tentaciones. De entrada usted tiene que romper su propio yo. Es necesario, les decía en Listra el apóstol Pablo, que ustedes tengan que padecer. Ahí estaba Timoteo aprendiendo. Entonces, cuando Timoteo pasa por toda esta escuela, entonces 5 años después aparece Pablo otra vez más en Listra. Y entonces aquel niño que vio al mismo Pablo ser apedreado en su primer viaje, ahora él estaba dispuesto a ir con él, porque sabía que Pablo no era como dice mi papá, un gallo gallina. Sabía que Pablo era un hombre de fe y un hombre de convicción. Sabía que Pablo era un hombre que era certero. Sabía que Pablo estaba dispuesto a matarse por Cristo. Sabía que Pablo, él mismo lo había visto apedreado. Él mismo lo había ido a levantar cuando estaba medio semi muerto, que los hermanos en Listra habían dicho: está muerto, probablemente levántenlo, empújenlo. Pero Pablo no estaba muerto, Pablo estaba sufriendo el vituperio de Cristo. Entonces cuando Pablo le dice: va, entonces ahora vos venite conmigo. ¿Cómo no se iba a ir con él? Si ya lo había visto que lo habían malmatado y lo habían semi matado. ¿Cómo nos iba a ir con él si él ya había sido formado? No había pasado escuela bíblica de gusto, no había pasado en los jóvenes de gusto, no había estado en los cultos de gusto. Había sido un hijo que había sido formado por sus padres. Cuando él no quería venir a la iglesia, los padres lo habían empujado. Cuando él no quería leer la palabra, los padres no le decían, sino que los padres pasaban la noche de pelados leyendo la Biblia. El otro día hablé con un padre y me dice: mire, yo no hay qué hacer. Yo le dije a mi hijo que haga esto. Yo le dije: mire, con su permiso le voy a decir algo. Le dije: es que esta onda no es de hablar, esta onda es de hacer. Si su hijo mi papá nunca me ha dicho a mí lea la Biblia, nunca. Yo he visto a mi papá horas y horas y noches de velos empapadísimo en la Biblia. Entonces hay padres, entonces hay gente que dice: mire, es que esto no es que no es eso, es que usted y yo tenemos una responsabilidad. Hay hijos que están ahí viendo lo que usted hace y lo que usted no hace, pero usted y yo estamos aprendiendo en esta tarde que la abuela Loida hizo su trabajo, que Eunice hizo su trabajo. La pregunta es: usted y yo, ¿será que vamos a hacer nuestro trabajo? Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, por eso decimos, Timoteo es el hijo de un apedreado. Timoteo es el hijo de un hombre que lo apedrearon, quedó semimuerto, y ahora entonces Timoteo es un hijo formado.
No hay mejor cosa que usted vea a una persona ya formada en el evangelio. Un soldado ya formado, un adolescente ya formado, un adulto ya formado, una persona que entiende qué es el evangelio, una persona que no anda con lloriqueos, una persona que no anda que me dijeron, que no me saludaron, que no me vieron, que no me ayudaron, que no me asistieron, que no me visitaron. Una persona que entiende, que dice ahí, como dice la palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces la pregunta, ¿a dónde cabe el lloriqueo ahí? ¿A dónde cabe el no me? Hay gente que dice, me voy de la iglesia porque no hay amor. Me voy de la iglesia porque no me atendieron. ¿A dónde cabe? Si usted y yo como cristianos es necesario, dice la palabra de Dios, que pasemos por diferentes tribulaciones. Y si hacemos la pregunta, ¿cuáles son las tribulaciones que usted y yo hemos pasado? Por el evangelio. Hemos pasado tribulaciones porque no cumplimos nuestros compromisos. Hemos pasado tribulaciones porque no somos responsables en X o Y cosas laborales. Pero tribulaciones por el evangelio son otras cosas. Tribulaciones por el evangelio son apedreadas en Listra. Ahora, es necesario, dice. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Lo que quiere decir ahí es que el verdadero evangelio es un evangelio con cruz. Llevad mi yugo porque mi yugo es ligero y ligera es mi carga. Quien quiere seguir en pos de mí, dice, tome su cruz y siga en pos de mí. Eso es el evangelio. Y eso es lo que nos enseña el libro de los Hechos. Un camino de tribulaciones, un camino de apedradas. Padres que entendían que tenían que formar a sus hijos, porque cuando sus hijos salgan al mundo externo, cuando sus hijos salgan a vivir la vida, ellos necesitan llevar convicciones sólidas del evangelio. Cuando usted entiende esto, usted como padre empieza a formar a sus hijos. Yo recuerdo que hace años, hace 20 años, estábamos formando a unos jóvenes aquí dentro de la iglesia. Y una de las madres, no fue el joven, sino que fue una de las madres que salió a reclamar de aquí. Y cuando ella salió a reclamar porque le estaban tocando a su niño, yo me quedé impactado y asustado por lo que esa madre estaba haciendo. Si yo recuerdo cuando mi papá andaba buscando un director, pero un director con voz fuerte para que formara a sus hijos. Si qué padre no quiere que le ayuden a formar a sus hijos. Si qué padre no llega a un punto donde dicen, ya mi hijo no me hace caso. Hermano, por favor, dígale usted. ¿Qué padre no va a querer que le ayuden a formar a sus hijos? Pero hay padres que no entienden y que no son capaces de ver de que sus hijos un día van a salir al mundo y que sus hijos necesitan llevar convicciones sólidas y que sus hijos necesitan llevar raíces y que sus hijos necesitan saber qué es el verdadero evangelio. Ahora, ¿cómo mira usted un padre que está aquí dentro de la iglesia y no es capaz ni dejar a su hijo ir a la escuela bíblica? Cuando usted compara eso con el evangelio de Dios, usted dice, entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces estoy creciendo. ¿Qué sucede en mí? Lo que sucede es que no hemos aprendido cuál es el verdadero evangelio. Pero el verdadero evangelio de Dios es un evangelio de cruz, de vituperio por la muerte de Cristo. Vamos a darles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Timoteo entonces se convirtió en el hijo en la fe del apóstol Pablo. Hijo de una apedreada, pero no solamente se convirtió en el hijo de él espiritualmente, sino que vino y se hizo un representante del evangelio también. Y finalmente este adolescente terminó siendo pastor en Éfeso. En el libro en la iglesia de Éfeso, este jovencito terminó siendo un hombre de Dios. Abra su Biblia en 1 Timoteo,
capítulo 1, versículo 3, para que usted vea en qué terminó la historia de este muchacho. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Desde el 2 lo vamos a leer. ¿Lo tenemos? Verdadero, ¿qué dice ahí? Hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, como dice ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, Timoteo pasó de ser un discípulo, pasó a ser el hijo en la fe del apóstol Pablo, pasó a ser el representante del apóstol Pablo en diferentes iglesias y terminó siendo un pastor en la iglesia de Éfeso. Ese fue el trayecto de Timoteo. Primera de Corintios 4:17 y Filipenses 2:19 habla de cómo el apóstol Pablo lo manda a él a ser un representante de la iglesia. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual lo recordará por mi proceder en Cristo en la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Filipenses 2:19 dice: pero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces Timoteo pasó de ser hijo, pasó a ser representante del apóstol Pablo en todas las iglesias y terminó en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 como un pastor en la iglesia de Éfeso, delegado por el apóstol Pablo. Ahora, toda esta trayectoria nace, ¿a dónde? En la pedrada, en Listra. ¿Y a dónde nace esa raíz familiar de Timoteo? En una abuela Loida que le enseñó a su madre Eunice, y Eunice que le enseñó a Timoteo. Y todo esto nos enseña de que usted, como hijos de Dios, tenemos que aprender y enseñar esto a nuestros hijos, que tenemos que hacerlo y practicarlo de esta manera. Ahora termino con lo siguiente. Muchos pensaban, y pasó lo siguiente. En el capítulo 15, ustedes saben de que hubo una diferencia tan grande entre el apóstol Pablo y José Bernabé, que ambos se separaron. Entonces, cuando ellos se separaron, ambos estaban siendo equipo de trabajo, Pablo con Bernabé. Entonces ellos eran, digamos, el equipo imparable, el equipo que habían sido escogidos por el Espíritu Santo, y ellos habían llevado el evangelio por todo el primer viaje misionero. Pero entonces vino una disyuntiva entre ellos, y el pleito fue de que de que Bernabé quería llevar a Juan Marcos, su primo. Entonces Pablo no quería que lo llevaran. Entonces llevó a tal grado que hubo un desacuerdo y se separaron. Entonces ahí el Espíritu Santo armó dos equipos de trabajo. El primero fue el del apóstol Pablo con Silas, y el segundo fue de Bernabé, que se fue al lado de Chipre. Y cuando se arman estos dos equipos de Bernabé con Juan Marcos, entonces cualquiera pudiera decir: ahora que hay diferencias, ahora que hay dos equipos, el evangelio no va a crecer, porque ahora estas dos personas que antes trabajaban juntas ya no van a poder seguir trabajando. Otro pensamiento pudo haber venido, que fue el siguiente, y es lo que nos enseña esto también, de que cuando un Juan Marcos se va, o cuando un Bernabé se va, Dios siempre tiene un Timoteo para que su obra siga. El evangelio de Dios no está basado en hombres. El evangelio de Dios no está basado en pastores. El evangelio de Dios no está basado en dones otorgados a seres humanos. El evangelio de Dios sigue caminando con usted y sin usted, conmigo y sin conmigo. El evangelio de Dios sigue creciendo y abriendo los surcos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Hechos 16:5, mire el equipo que hizo el apóstol Pablo con ellos. Hechos 16:5, ya juntos con Timoteo y Silas. Y así
que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Y qué dice ahí? El 5. Y aumentaban en número cada día. Entonces, cuando este equipo estaba trabajando por el evangelio, ya no estaba José Bernabé con el apóstol Pablo, pero el evangelio no se detenía. Y lo que nos enseña es esto. Usted sabe que el pastor general puede faltar en esta misión. Hablemos de esta misión especial. Pero esta misión no se va a detener. Los pastores pueden faltar, pero Dios ya tiene un Timoteo listo para los puestos. Hay personas que dicen: esta reunión no va a estar sin mí. Error, Señor. Usted simplemente y yo estamos cumpliendo una función de un momento, hasta el momento que Dios diga, hasta el momento que el Espíritu Santo diga. Aquí se han ido muchas personas que han dicho: en el día que yo me vaya, esto se va a detener. Hay personas que se fueron de esta iglesia diciendo: cuando nosotros nos vayamos, porque nosotros somos los que financiamos esta iglesia. Que no era así, porque quien financia la iglesia no son los hombres, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace las cosas. Entonces hay gente que se cree indispensable en la iglesia. Hay gente que dice: cuando yo no esté, dicen, esto se va a detener. Error. Cuando usted se vaya, el día siguiente, un día antes, ya Dios tiene un Timoteo para cubrir su puesto. ¿Y sabe qué significa eso? Póngase las caras de vivo, póngase listo, entienda lo que Dios le ha dado, entienda lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Muchas de las personas caminan con arrogancia, ocupan sus privilegios con desplicencia. Las personas tocan los instrumentos, piensan que aquí hemos visto personas pasar y desfilar y uno se asusta y dice uno: ¿y ahora quién va a tocar el teclado? ¿Y ahora quién va a tocar el instrumento? Y cuando de repente ya solo vemos a otra persona que Dios levanta, porque el Espíritu Santo es el que da los talones a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Es impactante, en una de las filiales allá en Guatemala, allá se fue el tecladista o la persona que tocaba el teclado, y de un día para otro un hermano que nunca había tocado un teclado empezó a tocar el teclado. Y usted dice: ¿y es eso posible? Sí, yo lo he visto. ¿Y sabe qué? Cuando yo escucho tocar a ese hermano, tocar el teclado, yo me pongo a llorar. Yo siento la presencia de Dios. Yo le digo allá: hermano, qué presencia la que se siente. Y ese hermano nunca había tocado el teclado. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando se va un Bernabé, Dios ya tiene un Timoteo preparado, formado en las Escrituras, para que el evangelio de Dios siga avanzando y triunfando. Vamos a darles ofrenda de palmas a Dios en esta hora.